Los estudios de casos y controles constituyen un diseño observacional analítico ampliamente utilizado en epidemiología para investigar asociaciones entre exposiciones y desenlaces, especialmente en enfermedades poco frecuentes o de larga latencia. El diseño de casos y controles selecciona un grupo de personas que presentan la enfermedad o evento de interés, casos, y se compara con otro grupo sin la enfermedad, controles, con el fin de indagar retrospectivamente la exposición a uno o varios factores de riesgo. Este diseño permite estimar la asociación entre exposición y desenlace mediante medidas relativas, como la odds ratio, OR, y es especialmente útil en enfermedades poco frecuentes o de larga latencia. Su fortaleza radica en la eficiencia en tiempo y recursos, aunque presenta limitaciones como el sesgo de selección y de memoria, que deben ser cuidadosamente considerados en su planificación e interpretación. El objetivo de los diseños epidemiológicos y en particular el de casos y controles es estudiar la asociación entre una exposición y una respuesta en presencias de covariables. En estudios de casos y controles cuando la exposición es categórica, un indicador de dirección y fuerza de la asociación es el odds ratio de exposición. El OR compara el AD de exposición entre los casos y los controles. Rápidamente veamos qué son los odds. El OR corresponde al cociente entre dos odds. En términos generales, la odds del evento, A, por ejemplo, la presencia de un factor de riesgo, se define como la razón entre la probabilidad de observar dicho evento y la probabilidad de no observarlo. Un ejemplo ilustrativo es el lanzamiento de un dado. La odds de obtener un 2 se calcula como un sexto, dividido en 5 sextos, que es igual a un quinto. Este resultado puede interpretarse como que, por cada vez que ocurre el evento, sale un 2, se espera que no ocurra 5 veces. En estudios de casos y controles, el OR se obtiene como el cociente entre las odds de exposición en los casos y en los controles. A partir de una tabla de 2 por 2, estas odds se estiman dividido A por CE en los casos y B por D en los controles. En consecuencia, el OR se calcula como el producto cruzado de la tabla de 2 por 2. El OR es un valor que puede variar entre 0 e infinito. Si el OR es igual a 1, implica que no hay asociación, por lo que la frecuencia de exposición es igual en los casos y en los controles. Si el OR es mayor que 1, implica que hay asociación, posible factor de riesgo. La exposición es más frecuente en los casos que en los controles. Si el OR es menor que 1, implica que hay asociación, posible factor protector. La exposición es menos frecuente en los casos que en los controles. Entre más alejado está el valor de OR de 1, más fuerte es la asociación. Si la incidencia de la enfermedad que define los casos y controles es menor a 1%, el OR se puede interpretar como RR, es decir, indica cuánto más riesgo tienen los expuestos de presentar la enfermedad, respecto de los no expuestos. Si la incidencia es mayor que 10%, el OR sobreestima el RR, exagerando la fuerza de asociación. Este ejemplo ilustra la aplicación de un estudio de casos y controles en el contexto del cáncer de mama, un problema relevante de salud pública. El objetivo es evaluar la asociación entre factores dietarios y la ocurrencia de la enfermedad. La incidencia anual de cáncer de mama varía entre países con valores entre 30 a 95 casos cada 100.000 mujeres. En este estudio se comparan 170 casos, mujeres con cáncer de mama, y 340 controles, sin la enfermedad, seleccionados de una población similar y comparables en variables clave como edad y hábitos de riesgo. Este diseño permite analizar si la frecuencia de exposición a determinados patrones alimentarios difiere entre ambos grupos. A partir de esta comparación, es posible estimar el OR como medida de asociación, lo que permite identificar factores potencialmente asociados al aumento o disminución del riesgo de cáncer de mama. La tabla presenta la prevalencia de distintos factores de riesgo en la población estudiada. Para este análisis, nos centraremos en la variable de exposición obesidad, IMC mayor que 30. Se observa que la obesidad es más frecuente en los casos, 28,1%, que en los controles, 19,1%, con una diferencia estadísticamente significativa, valor P y LT y 0,02. Al reconstruir la tabla 2 por 2 a partir de estos datos, el OR se estima en 1,7.
Este resultado indica que las mujeres obesas presentan 1,7 veces mayor odds de cáncer de mama en comparación con las no obesas, lo que sugiere una asociación positiva compatible con un posible factor de riesgo. Dado que, en el contexto del estudio, la incidencia anual de cáncer de mama es baja, 0,0313%, la OR puede interpretarse como una aproximación del riesgo relativo. En este sentido, se podría inferir que las mujeres obesas tendrían aproximadamente un 70% mayor riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación con las no obesas. El estudio InterHeart es un estudio de casos y controles multicéntrico realizado en 52 países, cuyo objetivo fue evaluar la asociación entre factores de riesgo modificables y el infarto agudo de miocardio a nivel global. Los casos corresponden a pacientes con primer infarto agudo de miocardio reclutados dentro de las primeras 24 horas del evento, mientras que los controles fueron seleccionados para ser comparables en edad y sexo, provenientes de hospitales, pacientes con otras patologías, y de la comunidad. En este ejemplo, el tabaquismo es más frecuente en los casos, 45,17%, que en los controles, 26,76%, con un OR igual a 2,3, lo que indica una asociación positiva entre fumar y el infarto agudo de miocardio. Sin embargo, dado que el infarto agudo de miocardio es una enfermedad con alta frecuencia en la población de referencia, el OR no debe interpretarse directamente como un riesgo relativo. En este contexto, el OR tiende a sobreestimar la magnitud de la asociación. Por tanto, la interpretación correcta del OR es que los infartados presentan aproximadamente 2,3 veces mayores odds de fumar en comparación con los no infartados. En resumen, podemos decir que los estudios de casos y controles son estudios retrospectivos que permiten estudiar la asociación entre una exposición y la presencia de evento en salud, enfermedad. Comparar la frecuencia de exposición entre casos y controles. Estimar OR. Cuando el evento en salud, enfermedad, es de baja incidencia, menor que 1%, el OR se interpreta como RR. Cuando el evento en salud es frecuente, mayor que 10%, el OR exagera la fuerza de asociación, sobreestima el RR.